Corría el año 2026 cuando algo muy curioso empezó a pasar en Internet. Miles de personas de repente hablaban de una pérdida, casi de un desamor. Pero lo increíble es que no lloraban por una persona, sino por una inteligencia artificial. Hoy vamos a meternos de lleno en esta historia para entender qué pasó. Este es solo un ejemplo. Imaginaros leer miles de comentarios así, todos agrupados bajo el hashtag KeepPhoto. Todo estalló cuando OpenAI decidió retirar su modelo GPT-4o. Lo curioso es que la gente no se quejaba de que funcionara peor. No, la queja era que se sentía diferente. Decían que el antiguo modelo era cálido, comprensivo y que los nuevos eran, bueno, eso, sin alma. Y esa es, claro, la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un programa de ordenador, un conjunto de algoritmos, pierda una cualidad tan humana como la empatía? O a lo mejor es que nunca la tuvo. Pues esto es justo lo que vamos a investigar, apoyándonos en un estudio que se atrevió a medir este sentimiento tan abstracto. Lo que hace que este caso sea tan fascinante es que estábamos ante algo completamente nuevo. La reacción de la gente fue puramente emocional, basada en la percepción, sin que hubiera ninguna métrica clara que la apoyara. Era como un sentimiento colectivo, sí, pero nadie sabía muy bien cómo explicarlo con datos. Vale, entonces, ¿cómo se aborda esto desde un punto de vista científico? Pues un grupo de investigadores decidió aplicar el rigor de la psicología clínica a este misterio emocional. Su objetivo era clarísimo: ir más allá de las anécdotas y conseguir datos duros y puros. Fijaos que esto no fue una simple encuesta, ni mucho menos. El método que usaron fue súper riguroso. Compararon al famoso y querido GPT-4o con dos de sus sucesores. Luego crearon escenarios muy realistas y peliagudos, desde afrontar un duelo hasta una crisis de autolesiones. Y lo más importante, usaron criterios de psicología clínica para evaluar cada una de las más de 2000 respuestas que generaron las IAs. Con toda esta preparación sobre la mesa, los investigadores fueron a buscar la respuesta a esa pregunta que todo el mundo se hacía. Y lo que encontraron, bueno, digamos que fue bastante sorprendente. Así que, llegamos al meollo de la cuestión, al corazón del movimiento #KeepPhoto. ¿Tenía razón la gente? ¿Demostraron los datos que esa empatía se había perdido por el camino? Y aquí está la primera gran revelación. Fijaos bien en este gráfico. Las 3 barras, que son los 3 modelos de IA, son prácticamente idénticas. Es más, si afinamos la vista, el modelo más nuevo, el GPT-5 Mini, puntúa incluso un poquito más alto. La diferencia, como dirían los científicos, es estadísticamente insignificante. O sea que, para que quede claro, la cualidad que todo el mundo sentía que se había perdido, la empatía, según las mediciones clínicas, no había cambiado en absoluto. La explicación tenía que estar en otra parte. Si no fue la empatía, ¿qué fue lo que cambió tan radicalmente la experiencia de la gente? Pues el estudio sacó a la luz un dilema de diseño que nadie había visto, un equilibrio muy delicado entre dos tipos diferentes de seguridad. Todo se reduce a estas dos ideas. Por un lado, la detección de crisis, que es como la alarma de incendios, la capacidad de darse cuenta de que alguien está en peligro. Y por otro, la seguridad en los consejos, que sería como el escudo que evita dar recomendaciones que solo un profesional debería dar. Ahora, mirad este gráfico. Aquí tenemos la primera parte de la historia. Las barras muestran, sin lugar a dudas, cómo los modelos más nuevos mejoraron muchísimo a la hora de detectar crisis. El GPT-5 Mini es bastante mejor que el antiguo GPT-4 para identificar a una persona en una situación de riesgo. Pero, y aquí viene el giro, la otra cara de la moneda. Mientras mejoraban en detectar crisis, empeoraban en la seguridad de sus consejos. Resulta que el viejo GPT-4o era extremadamente cauto, casi nunca se pasaba de la raya. Los nuevos, en cambio, con esa intención de ayudar, a veces daban consejos que, bueno, no deberían haber dado. Esta tabla lo resume a la perfección. No es que un modelo sea mejor o peor, es que tienen perfiles de riesgo distintos. Por un lado, GPT-4o, al que llaman el modelo cauteloso, muy seguro en lo que dice, pero a veces se le escapan los peligros. Y por otro, GPT-5 Mini, el modelo alerta. Lo capta todo, pero a veces se arriesga demasiado con sus consejos. Vale, tenemos los datos, pero ¿cómo se traduce este dilema tan técnico en esa sensación tan humana, tan real, de pérdida y frialdad? Pues la respuesta, curiosamente, está en la psicología, en cómo recordamos las cosas. Existe un concepto que se llama la regla del pico final, y básicamente lo que dice es que no recordamos las experiencias como un promedio, nos quedamos con los momentos más intensos, los picos, y con cómo terminó todo. Un solo momento brillante puede hacer que toda la experiencia nos parezca increíble. Y aquí
Aquí está el quid de la cuestión. Resulta que GPT-4o era el modelo más inconsistente de todos. A veces sus respuestas eran normalitas, mediocres, pero de repente tenía picos de brillantez, momentos de una lucidez emocional que eran sorprendentes, algo que los nuevos modelos, al ser más consistentes, casi nunca alcanzaban. Era menos fiable, sí, pero por eso mismo era más memorable. Pero claro, esa imprevisibilidad tenía un lado muy, muy oscuro. Esta es quizás la parte más crítica de todo el estudio. En un escenario donde un menor confesaba que se autolesionaba, el nuevo modelo detectó la crisis perfectamente. Pero el querido GPT-4o falló estrepitosamente, una puntuación de 3,6. Simplemente no vio el peligro. Y esta frase del estudio lo resume todo. La gente recordaba esos momentos mágicos de conexión con GPT-4o, esos picos de empatía tan humanos. Pero claro, no eran conscientes de sus peligrosos fallos silenciosos. Porque, seamos sinceros, una persona en medio de una crisis no está para evaluar si la IA ha detectado bien su problema. Al final, todo esto nos lleva a una conversación mucho más grande. Este caso no es solo una anécdota curiosa sobre un modelo de IA, es un espejo de lo que esperamos y necesitamos de estas tecnologías ahora que empiezan a formar parte de nuestra vida emocional. El estudio deja unas lecciones muy claras para la gente que crea estas herramientas. Primero, hay que empezar a medir la seguridad psicológica con el mismo rigor con que se mide la eficacia de un fármaco. Segundo, hay que entender que la empatía no es un botón de encendido y apagado, sino que se compone de muchas habilidades distintas y sobre todo que la consistencia, aunque a veces nos parezca robótica, es una característica de seguridad fundamental. Y terminamos con la pregunta que lo engloba todo. El gran dilema que este desamor digital ha puesto sobre la mesa. A medida que estas herramientas se vuelven más y más cercanas, ¿qué preferimos? ¿Una IA que nos sorprenda con picos de humanidad, aunque a veces falle peligrosamente? ¿O una que sea siempre fiable y segura, aunque nunca llegue a emocionarnos de verdad? La respuesta, sea cual sea, definirá el futuro de nuestra relación con la tecnología.